¿qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos en este mes de julio que arrancamos ya, sí señor, con perspectivas de llegar hasta la órbita interestelar playera? Y mientras se va acercando lenta pero inexorablemente, o a la órbita interestelar montañera, que también hay gente que le gusta irse a lo más alto del monte a vivir en soledad sus días de vacaciones con la nieve donde nieva, claro. Con las florecillas del campo, con el descanso, que es lo que todos anhelamos, el descanso del alma y del cuerpo. Bueno, después de esta poesía así para asustaros a primera hora ya, para que estéis directamente con los ojos abiertos diciendo ¿qué le pasa a este hombre? Pues es que estoy llamando vuestra atención porque es Átomos y Bits lo que comienza aquí, este programa que cada semana os cuenta la ciencia, la tecnología y la innovación, este programa que va de la mano de Xiaomi, que tiene aquí un portátil Xiaomi, el Xiaomi Book 12.4 Keyboard, ligero, cómodo, flexible, con un precio más que asequible, por debajo de los 150 euros. Convierte con un clic tu Xiaomi Book 12,4 pulgadas en un portátil versátil, con un teclado que se conecta de forma magnética a la tablet. Conviértelo en portátil, con ese soporte cómodo, con ese soporte fácil de usar, ligero, con un peso de tan solo 317 gramos, con un diseño integrado que garantiza un almacenamiento sencillo, una portabilidad cómoda, con un teclado de tamaño completo y gran panel táctil. Escribir nunca había sido tan satisfactorio, con un soporte de doble uso rápido y cómodo, modo de entretenimiento, modo de trabajo, con todo tipo de novedades tecnológicas. Ese es el Xiaomi Book, ese 12,4 pulgadas Keyboard, que lo tienes ya en su página web y en todos los distribuidores de calidad de los ordenadores, en este caso portátiles, bueno, el 2 en 1, que es lo que viene siendo en este caso este ordenador de Xiaomi de magia de cine. Con Xiaomi arrancamos un programa, este de Átomos y Bits, en el que Marina Ruiz se encarga de la realización técnica, José Manuel Nieves enseguida nos va a contar las últimas novedades científico-tecnológicas de la semana, y Pedro Pablo May os saluda desde este micrófono. Don José Manuel, ¿cómo está usted, señor? Saludos cordiales. ¿Qué tal, Pedro Pablo? Con muy este bien. veranito que tenemos ya encima, con este solazo, con este calorazo y con la enorme actividad que está provocando que, gracias al sol, a esa enorme actividad del sol, pues tengamos un efecto, no sé yo si inesperado, pero sorprendente. Y es que los satélites caen de sus órbitas como pajarillos afectados por las altas temperaturas. ¿Cómo es esto posible? Bueno, no es por las altas temperaturas, ahora te cuento, ¿no? Los satélites, por muy altos que estén a algunos a cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas, pues sienten la gravedad terrestre, es decir, la gravedad siempre tira de los satélites hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparte de la gravedad del planeta, que además esto lo tienen previsto los ingenieros. Entonces, como saben esto, pues hay algunos satélites que tienen pequeños propulsores con los cuales van corrigiendo esta atracción y poco a poco, pues de vez en cuando, pues se levantan otra vez, ¿no? Hasta que vuelven otra vez a caer, entonces los vuelven a levantar y así toda la vida útil del satélite, ¿no? Hay otros que no llevan estos propulsores y que tienen la vida que tienen, porque cada vez son atraídos por la Tierra más y más y más hasta que se meten en la atmósfera y se acabó, se queman, ¿no? Pero es que resulta que hay otro factor que incrementa esta caída, que es el viento solar. Entonces, el viento solar, la radiación del Sol, hace que los satélites sufran un empuje extra, es decir, por un lado tira la gravedad desde abajo y por otro el viento solar empuja desde arriba, podríamos decirlo así, ¿no? Y resulta que como ahora mismo estamos acercándonos a un máximo solar, y además un máximo que está siendo mucho más fuerte de lo que nadie había podido prever, ¿no? Con lo cual, ese efecto de empuje o de arrastre está siendo muchísimo más fuerte de lo que se esperaban e incluso ha superado los mecanismos de corrección previstos por los que lanzan los satélites, de forma que algunos están cayendo y muchos otros van a caer, ¿no?
¿Y dónde están cayendo? Pues, a ver, desde hace muchos años los satélites se deshacen en la atmósfera cuando entran, ¿no? Ajá. Mira, el mecanismo es como sigue. El viento solar lo que hace es que el aire que es de más densidad suba, se desplace hacia arriba, que es justo donde están los satélites. Entonces los satélites, ¿qué se encuentran? Se encuentran con que su vuelo es como están nadando contra corriente, ¿no? De repente se encuentran con ese viento que no esperaban, con ese aire más denso, y entonces tienen menos fuerza, con lo cual la inercia de la Tierra actúa con mayor fuerza. O sea, el satélite pierde velocidad y al perder velocidad también pierde la capacidad de mantenerse en órbita, con lo cual está más sujeto a la gravedad. Hemos tenido varios ejemplos. Por ejemplo, hay una constelación de satélites, de 3 satélites que estudian el campo magnético, que se llama SWARM, ¿no? Bueno, pues normalmente, habitualmente, esta atracción terrestre les provocaba una caída de unos 2 kilómetros al año. Entonces, ¿qué hacían los 3 satélites? Pues encendían los propulsores, volvían a subir los 2 kilómetros que habían caído y seguían para adelante. Sí. Pero es que resulta que en este máximo solar, que estamos en el ciclo 25, que empezó en 2019, la fuerza del viento solar es tal que los satélites SWARM han caído en estos últimos 2 años no 2 kilómetros, sino 20 kilómetros cada año. Arrea. Claro, entonces es una diferencia enorme, ¿no? Y todos tenemos presente lo que pasó hace poco con SpaceX, ¿no? Los 40 satélites de la constelación Starlink. Sí. Les pasó exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace SpaceX? SpaceX, su órbita, la órbita normal está a 550 kilómetros de altura, que ahí estaría fuera de peligro. Pero ¿qué es lo que hace? Sueltan los satélites a 350 kilómetros de altura y luego esos satélites de la constelación Starlink suben por sus propios medios hasta los 550 kilómetros. Eso fue lo que hicieron esta vez, igual que han hecho todas. Ya. Pero esta vez les ha salido rana. Les ha salido rana porque se encontraron con este problema. Esa tormenta solar, una tormenta solar, les golpeó de tal manera que los llevó hacia abajo de forma abrupta, no pudieron subir, entraron en la atmósfera y se quemaron los 40. Se desintegraron 40 satélites hace poco por este mismo motivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que cualquier objeto que tengamos ahora mismo en órbita entre los 300 y los 450 kilómetros, es decir, la inmensa mayoría de los satélites, se van a encontrar con este problema. Entonces tendrán los que puedan, los que tengan propulsores y combustible suficiente, tendrán que hacer maniobras de reposicionamiento, ¿no? Incluida la propia Estación Espacial Internacional, ¿no? Que tendrá que llevar a cabo maniobras especiales porque si le afecta a un satélite que es más o menos más pequeño, pues imagínate a la Estación Espacial Internacional con lo grandota que es, ¿no? Entonces va a tener que hacer maniobras para evitar esta caída provocada por el Sol, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la estación espacial tiene capacidad de maniobra, pero un satélite chiquitín, como los contabas, o sea, como los de Starlink, pues adiós, muy buenas, ¿no? Bueno, los de Starlink tienen capacidad. Lo que pasa es que les pilló desprevenidos la tormenta solar, en el que este efecto se disparó. No lo tenían, no lo previeron, ¿no? Entonces, claro, los de Starlink, si los soltaran, no los sueltan en su órbita definitiva, que como te dije es a 550 kilómetros de altitud, sino que los sueltan más abajo, los sueltan a 350 y luego suben ellos con sus motores. Pero claro, los soltaron a 350 kilómetros, que es la zona peor, vino esta tormenta solar, se incrementó el viento solar, tuvieron este efecto de hundimiento y fue tan súbito y tan fuerte la tormenta solar, ya te digo que las previsiones del clima solar están siendo superadas por la potencia. Nunca se había visto, por lo menos en muchísimos años, no se había visto un ciclo solar tan activo como este y está siendo muchísimo más activo de lo que predecían los investigadores que predicen cómo van a ser los ciclos solares. Se esperaba que los primeros años, porque el máximo de actividad solar, sabes que el Sol tiene unos ciclos de actividad que son de 11 años, ¿no? Sí. Entonces, cada 11 años va subiendo de actividad, subiendo, hasta que llega a un máximo,
de actividad solar, que está justo a la mitad del ciclo, 6 años y medio o 5 años y medio. Y después va decreciendo hasta un mínimo solar. Ese mínimo solar se acaba el ciclo y empieza el siguiente. Bueno, pues ahora estamos en los primeros años del ciclo 25 y se pensaba, dado lo flojo que había sido el final del ciclo 24, se pensaba que estos primeros años, hasta llegar al máximo, que no será hasta el 2025, se pensaba que iba a ser relativamente suave. Pero resulta que está siendo cientos de veces más potente de lo que se pensaba, ¿no? Y esto está afectando negativamente a los satélites de esta forma que te he explicado. Ya. Luego ahora se han puesto de moda los CubeSat, estos satélites pequeñitos que son como una caja de zapatos de tamaño y que se están lanzando por cientos y cientos, ¿no? Incluso ahora cualquier empresa privada puede tener su propio satélite por un dinero muy económico, muy razonable, ¿no? ¿Cuánto cuesta un satélite de esos? O igual invierto yo. Pues unos cuantos miles de euros, pero que no es ninguna barbaridad. O sea, no estamos hablando de montar una misión espacial que te cuesta cientos de miles o millones de euros. Es algo que está al alcance de muchas empresas que de hecho los utilizan, ¿no? Pero claro, todos estos que se están lanzando por centenares, porque sale una gran nave y en la bodega de carga de la nave puede liberar 20, 30, 50 a la vez de clientes distintos, pues todos esos se van a caer, porque ninguno de ellos tiene propulsores para corregir la órbita. Y entonces su vida útil se va a ver absolutamente empequeñecida por este problema, ¿no? Ya. Hay que decir también que como no la física solar en gran parte sigue siendo un misterio para nosotros. Fíjate que te he hablado del ciclo 25, ¿no? ¿Eso qué significa? Si los ciclos son de 11 años, multiplicas 11 por 25 y te da pues 300 y pico años. Esos son los años en los que se ha estudiado científicamente el Sol. Nada más. Antes no hay datos, no se recogían datos, no era posible. Y evidentemente los datos del siglo XVIII y XIX no tienen nada que ver con los datos de las últimas décadas, donde ya tenemos satélites que lo estudian absolutamente todo. O sea, quedan datos muy imprecisos los de los 2 primeros siglos de observación solar, ¿no? Ya. ¿Esto qué quiere decir? Que llevamos tan poco tiempo estudiando sistemáticamente el Sol que no tenemos ni idea de cómo se comporta a medio plazo o a largo plazo. Nosotros conocemos un ciclo de 11 años de actividad, este que te he descrito. Sabemos también que hay unos ciclos mayores, pero no podemos saber. Imagínate que el Sol tiene un ciclo de actividad de 500 años, que cada 500 años hace algo, ¿vale? Periódico, pues es que no lo llevamos estudiando 500 años como para ser conscientes de que existe ese ciclo. Y muchísimo menos si son ciclos mayores todavía, que puede haber ciclos solares que duren incluso miles de años, ¿no? Estamos lejísimos. Con lo cual, estas predicciones aciagas para los satélites, pues podrían tener variaciones, ¿no? Porque un ciclo de 11 años no es una cosa matemática, que el día tal de tal mes, a las 12 en punto, empieza el ciclo. No, los ciclos empiezan y terminan, son elásticos, pueden extenderse varios meses incluso, o reducirse varios meses, ¿no? Los científicos, los astrónomos que observan el Sol, por medio de la observación y de ver cómo está el Sol en cada momento, de repente determinan que el ciclo anterior se ha terminado y que empieza el nuevo, pero no coincide con 11 años exactos. Ya. Es una aproximación. Es decir, todo esto que te he estado contando podría ser que se desplace unos meses o que no, o que sea incluso peor de lo que yo te he contado, ¿no? Sí, claro, a lo mejor haya un ciclo que comience justo ahora, de que estemos 300 años con el Sol dando ahí todo, ¿no? No, en el propio ciclo de 11 años, que no es preciso, o sea, no es matemático, no es una cosa matemática, ¿no? Es lo que se viene observando a lo largo ya de 25 ciclos. Estamos en los 3 primeros años, en el tercer año del ciclo 25 del Sol, que es el que llevamos estudiando, y todavía no nos toca el máximo. Pero no nos toca el máximo, pero fíjate que estando de subida todavía, es decir, se espera que en los próximos 2-3 años la actividad solar crezca muchísimo más todavía, y ya con lo que tenemos hoy es un 80% más activa que el máximo del ciclo anterior, del ciclo 24. Y más allá del tema de los satélites, esa actividad mayor del Sol, ¿cómo nos puede afectar?
A nosotros, pues en principio de ninguna manera. Se pueden, porque tenemos, gracias a Dios, tenemos un escudo magnético que nos protege. Puede haber más auroras boreales. Sí, puede haber más tormentas solares, que esas sí que nos pueden afectar. Entonces, cuando se produce una tormenta solar, sabes que esos son una especie de latigazos magnéticos que pega el Sol y lo que hacen es liberar al espacio una cantidad muy grande de material solar. Eso se llama una eyección de masa coronal. Sí. Esas eyecciones de masa coronal son nubes de plasma ardientes que en la dirección para donde lo haya hecho, el Sol es una esfera, la puede lanzar en cualquier dirección. Pero es que algunas apuntan hacia la Tierra. Algunas apuntan hacia la Tierra y cuando sucede que hay una eyección de masa coronal lo suficientemente fuerte que además apunta hacia la Tierra, pues eso puede penetrar nuestros escudos magnéticos y causar serios problemas en las centrales eléctricas, en los transformadores de las centrales eléctricas, en Internet, en las telecomunicaciones, en la telefonía móvil, en los ordenadores, en cualquier cosa que sea electrónica, ¿no? Uh-huh. Ahí tenemos el famoso evento Carrington de 1859, que claro, ahí fue una de las mayores tormentas solares que se conocen y entró y provocó, se causaron auroras boreales. Hasta en Madrid se vieron auroras boreales que nunca se habían visto tan al sur. En California se vieron auroras boreales. Y todo el aparataje eléctrico que había entonces, que se reducía a poco más de 4 bombillas en algunas ciudades, y el sistema de telégrafos se vino abajo de golpe. O sea, se producían, era tal la energía del ambiente producida por esta eyección de masa coronal, que incluso aunque desenchufaran los puestos de telégrafos, los puestos de telégrafos, los transmisores, ¿no? Aunque los desconectaran de la corriente, había tanta energía en el ambiente que seguían funcionando igual, apagados. Y entonces empezaron a sufrir incendios espontáneos, ¿no? Si eso pasó en 1859, donde no había ni satélites, ni internet, ni teléfonos móviles, ni sistemas de GPS, ni telecomunicaciones, ni televisión, ni radio, ni nada. Bueno, radio ya empezaba a haber, ni prácticamente nada de lo que hay ahora, pues imagínate una tormenta así, los efectos que tendría en la actualidad, ¿no? Bueno, yo sé de muchos millennials que lo pasarían fatal al quedarse sin teléfono móvil. Claro, sí. Bueno, tú como eres de Reticulín y ahí lo que tenéis son huertas. No, pues ahí lo que usamos es telepatía directamente ya. Fíjate que sería una catástrofe global, ¿eh? Y luego las centrales eléctricas, los transformadores, que son piezas que se tarda años en construir y que no hay recambio, son gigantescas, ¿no? Pues se quemarían. Si se queman de varias centrales, resulta que te puedes quedar 2 o 3 años sin suministro de energía eléctrica en amplias zonas. Sí. Eso son millones de muertos. Hay que comprar velas. No, claro, pero es que eso es una catástrofe bestial. Pero fíjate, la cosa sería una catástrofe natural, evidentemente, pero selectiva, porque solamente afectaría a la sociedad industrializada. Es decir, las sociedades agrícolas, rurales, de campesinos, tradicionales, esas no sufrirían nada, ni se enterarían. Uh-huh. Es curioso, ¿no? La paradoja porque podría acabar afectando efectivamente más a la sociedad industrial. A la sociedad industrializada es a la que más. Bueno, veremos a ver cómo marcha el tema del sol en los próximos meses. Vamos con otro asunto interesante. El encuentro, o mejor dicho, el reencuentro, el redescubrimiento del yacimiento perdido, que parece el nombre de una película de Indiana Jones, pero no. Es un lugar muy interesante en Brasil, que después de 70 años ha vuelto a ser encontrado un yacimiento de fósiles. Sí, es una de esas historias científicas preciosas, ¿no? Sí. Pues fíjate, en el año 1951 un equipo de científicos estaban cartografiando una zona del sur del Brasil y descubrieron en una remota región de Brasil un yacimiento de fósiles excepcional, de fósiles del Pérmico. El Pérmico es un periodo geológico que va desde hace 299 millones de años hasta 250 millones de años, ¿no? Hace 250 millones. Y justo al final del Pérmico se produjo la que es hasta ahora el mayor de los episodios de extinción masiva que ha sufrido la Tierra. O sea,
casi el 90% de todas las especies vivas murieron y desaparecieron. Y los científicos no saben muy bien por qué. Hay varias explicaciones, que si un meteorito dicen unos, que si intensa actividad volcánica inusitada dicen otros, que si liberación masiva de gases de invernadero de los fondos oceánicos dicen otros más, y otros dicen que una suma de todo, pero no lo tenemos claro, es una cuestión abierta. Bueno, pues en 1951, en esta remota región del Brasil, estos investigadores encontraron un yacimiento excepcional de fósiles del Pérmico. Es decir, las condiciones geológicas de ese sitio en concreto permitieron que se preservaran auténticos tesoros de incalculable valor. Y tenía, según las primeras investigaciones que hicieron in situ, en el 51, tenían el potencial de aclarar lo que sucedió durante este evento de extinción masiva del Pérmico, ¿no? Absolutamente emocionados, recogieron muestras, recogieron de todo y se volvieron a sus laboratorios para preparar una gran expedición científica, ahora sí, para volver al sitio con armas y bagajes y montar ahí un campamento, un yacimiento y tal. Bueno, pues nunca más consiguieron encontrar el sitio. No consiguieron regresar a él. O sea, lo intentaron un montón de veces, o lo intentaron como 6 o 7 veces, que ya está bien, y finalmente abandonaron la búsqueda como 2 décadas después de haberlo intentado varias veces, porque no consiguieron volver a encontrar el sitio. Claro. Qué dramática es la historia, ¿no? Porque después de haber encontrado eso... Claro, imagínate que entonces, en el 51, pues no estaba la tecnología que tenemos hoy, ¿no? No había GPS ni localizaciones precisas por satélite ni nada. Entonces, ahí había que hacer un registro de coordenadas. No pudieron registrar las coordenadas precisas del lugar y cuando intentaron volver a ese tesoro oculto del Pérmico, pues sencillamente no consiguieron encontrarlo. Dieron el yacimiento por perdido y así ha estado perdido hasta el año 2019. Sí. Y en el año 2019, 70 años después, pues resulta que un equipo de investigadores brasileños consiguió localizar ese yacimiento. Entonces tenemos las fotos del equipo de los del 51 y de los del 2019 exactamente en los mismos lugares, ¿no? Y entonces ahora sí, ahora que tenemos de todo, ya se sabe exactamente dónde está, ¿no? Es un lugar que se conoce como Cerro Chato, que está en el sur del Brasil, cerca de la frontera con Uruguay, en el estado de Río Grande do Sul. Uh-huh. Bueno, pues allí, ya te digo, hace 251 millones de años las condiciones eran absolutamente ideales para atrapar y para preservar organismos muertos, ¿no? Con lo cual, las múltiples capas rocosas de ese sitio, de Cerro Chato, tienen están repletas de fósiles delicadísimos, muchísimos de ellos, la mayoría plantas, que nos dan una gran información sobre el cambio climático que pudo haber en aquel momento y nos puede dar pistas sobre las causas de esa extinción, que son muy difíciles de conservar porque los animales tienen huesos y esos fosilizan fácil, pero una planta es muy difícil que fosilice. Bueno, pues tienen una cantidad enorme, ¿no? En el poco tiempo que llevan investigando, pues en este con la pandemia de por medio, pues como 1 año y medio efectivo, han encontrado ya 100 fósiles del máximo valor y siguen buscando y siguen encontrando. Claro, hasta ahora, según dicen los investigadores, el área es tan enorme que en estos 2 años solamente han podido mirar, y solo en superficie, menos del 30% de toda la extensión que tiene el yacimiento. Qué bárbaro. Así que, tesoro encontrado, y tendremos que esperar a que eso se estudie como es debido, a que primero que se excave bien, que se saque información suficiente, que esa información se lleve a los laboratorios, que se estudie, y probablemente en un tiempo razonable pues tendremos respuestas sobre esa gran extinción que se llama la Gran Mortandad. O sea, de todas las 5 grandes extinciones que ha habido en el planeta, ha habido muchas más, ¿no? Pero las mayores han sido 5, ¿no? Y esta es la peor de las 5, ¿no? La extinción del Pérmico, ¿no? Donde casi el 90%, en concreto fueron como el 80 y tantos % de todas las especies terrestres y más del 70% de todas las especies marinas. Sí. Desaparecieron por completo, ¿no?
O sea, nunca la vida en la Tierra estuvo más cerca de desaparecer que en ese momento. No sé si sabes si en esa expedición en la que has reencontrado este lugar, había alguno de los científicos que formaron parte de la primera, porque yo imagino que si esa gente, que esa gente tenía que haber sido muy emocionante para ellos, ¿no? Reencontrar eso. Han pasado 70 años. 70, no queda ninguno vivo, ¿no? O sea, imagínate por jóvenes que fueran, que tuvieran 20 o 25 años, sí, pues le añades 70 y ya están con 95 como para meterse. Además, que no es fácil llegar hasta el sitio, ¿no? O sea, es un sitio muy remoto y muy recóndito, ¿no? No ha ido ninguno de los... No sé ni si habrá alguno vivo, ¿no? Pero sí, si lo hubiera, a lo mejor es posible que lo haya y que se haya regocijado de la noticia, ¿no? Pero imagínate la sensación de estos investigadores que se encuentran un auténtico tesoro paleontológico, ¿vale? Sí. Que como, no sé, un tesoro, un auténtico tesoro científico, ¿no? Y lo mapean y lo intentan volver y nunca más lo encuentran, y lo intentan y lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar y nunca más lo encuentran, ¿no? Sí, es una historia muy frustrante, ¿no? Una historia un tanto dramática. ¿Cuánto tiempo calculas que empezaremos a tener información interesante de estos Pues ya fósiles? Te digo, esto ya te digo que se encontró en 2019, han pasado 3 años, estamos en 2022 y estamos empezando a ver las primeras cosas, estos 100 primeros fósiles de plantas que ya han sido estudiados, ¿no? Y que los veremos pronto publicados en revistas científicas. Pero yo creo que tendremos que esperar unos añitos, ¿no? Para que se trabaje bien el yacimiento, para que se vayan extrayendo las muestras de todo lo que hay ahí. También había peces y crustáceos. No estamos hablando de grandes... Ahí ten en cuenta que es una época en la que todavía no había dinosaurios. O sea, todavía no existían los dinosaurios, ¿no? Pero sí había otros animales, ¿no? Pero lo interesante es la cubierta vegetal. O sea, todas las plantas, hasta ahora, de esos 100 fósiles, la inmensa mayoría son plantas. Sí. Si la cosa sigue así y se extraen las muestras necesarias en cantidad suficiente y se pueden establecer comparaciones, hacer estudios, pues en un par de años a lo mejor podemos empezar a tener respuestas, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una historia fascinante y una historia muy interesante la que nos has contado, como siempre, en nuestro programa Anátomos y Bits, un programa que está en marcha gracias a Xiaomi, que tiene ya su nuevo Poco F4 en marcha, con F de flagship, sí, su Snapdragon 870 con 5G, su pantalla AMOLED, dot display, de 6,67 pulgadas a 120 Hz, su cámara principal de 64 megapíxeles, su carga turbo de 67 vatios, desde 349,99 euros. El Poco F4, que ya está en marcha en Xiaomi, con un rendimiento excepcional, un rendimiento estable, con una tecnología Liquid Cool 2.0, con funcionamiento más fluido en cualquier situación. Lo tienes directamente en su web y en todos los distribuidores de smartphones, de teléfonos inteligentes, en Xiaomi, de magia de cine. Con Xiaomi vamos a terminar este programa y a emplazaros a dentro de una semana, que volveremos con más cositas. José Manuel, gracias por habernos acompañado una semana más. Nos vemos la semana que viene, por supuesto. Muy bien. Que sí. Marina Ruiz se encargó hoy de la realización técnica. En nombre del equipo, saludos de Pedro Pablo May. Volvemos, como decía antes, en 7 días. Pasadlo bien.